tenemos a nuestro invitado, el doctor Fernando Llávara. Claro que sí. Que usted le dé la bienvenida. Doctor, buenos días. Deme un comprendido para empezar el diálogo. A ver si tenemos... Ahí estamos. Estamos conectados con el doctor. Sí. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, los saludamos acá, el periodista Alcides Montilla, el ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena, y ya mismo se va a integrar con nosotros también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Lo hemos llamado para entrevistarlo respecto a lo que está pasando en este momento en la Asamblea, ¿verdad? Porque ayer se tenía previsto que se iba a tratar estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? Y parece ser que no hubo los votos, se suspendió la sesión, hay las controversias sobre estas reformas por dos puntos importantes, ¿verdad? Esto de la revisión de las sentencias penales, ¿verdad? Punto uno. Y la segunda, la posibilidad de que las investigaciones de la Fiscalía también sean informadas a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Doctor, queremos su punto de vista. Buenos días. Bien, muchísimas gracias. A ver, les comento. Sobre el tema de las reformas al COIP, este es un tema interesante que ya ha tenido, digamos que, algunos meses, por lo menos a las comisiones, entiendo yo, de justicia, con los aportes adicionales de los asambleístas trabajando. Hay un producto ya que es el que se iba a discutir en segundo debate el día de ayer, pero debido a temas, algunos puntos polémicos, no se consiguieron los votos. Supuestamente va a retornar a la comisión para ver si se revisa el proyecto, si se sacan algunos de los artículos propuestos y con eso volver al pleno, es lo que se conoce por los medios de comunicación. Sin embargo, y el tema fundamental que se ha planteado como las supuestas líneas rojas de las cuales no quieren pasar y aprobar algunos partidos, estarían tres temas. Uno es la inclusión de una nueva causal en el recurso de revisión dentro del Código Orgánico Integral Penal. No, sobre esto se ha planteado la posibilidad de que si existe un pronunciamiento de un, digamos, estamento o institución de derechos humanos internacional, y entenderíamos que no es que cualquier ente internacional tendría que pronunciarse, sino particularmente aquellos a los cuales estamos adscritos, y léase con esto a los que dependen de la Organización de las Naciones Unidas o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O sea, obviamente ya estamos hablando de un sistema consolidado e insisto, del cual el propio Ecuador es parte. Lo que sostenía esta inclusión es que si alguien contaba con un informe de estos entes, podía pedir el recurso de revisión, ¿no? Más allá de que había ciertas connotaciones respecto de los tiempos para revisión y resolución, etcétera. Lo que decía es que estos informes permitían por lo menos tener ya un elemento nuevo respecto del cual se pueda plantear el recurso. Esto es un tema polémico, obviamente, más allá de lo técnico por las connotaciones políticas, ¿no? Se decía que en estas mismas circunstancias habría algún político ecuatoriano que tendría ya la opción de a través de eso presentar un recurso de revisión y por lo menos tener medio camino avanzado, por decirlo así, porque ya con eso no estaría limitado a las otras causales del recurso de revisión que tal vez serían para su caso concreto más estrictas y no le darían tal vez la posibilidad de estar en condiciones para poder realmente lograr algún resultado positivo. Entonces, bueno, este es el planteamiento. Técnicamente hablando, que una institución de derechos humanos, estamos hablando, insisto, de organismos internacionales consolidados y que efectivamente el Ecuador se encuentra adscrito, emita un informe y diga que en un caso concreto ha existido algún tipo de violación al debido proceso, sí debería por lo menos llamarnos la atención. Ahora, si el Ecuador terminara en el sistema interamericano, condenado como Estado por la violación del debido proceso, obviamente eso va a surtir efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque las propias sentencias que se hayan dictado también van a perder validez jurídica. Pero ya en el caso concreto, insisto, la discusión es política, más que técnica,
esto no es una discusión jurídica, es una discusión netamente técnica y las posibilidades de que alguien se beneficie al respecto. En este momento, obviamente, no hay esas condiciones para que se pueda discutir en ese sentido y por ende lo más probable es que ese artículo sea sacado del COIP y avance con el resto de temas. Ahora, Y sobre la otra reforma, doctor. sí, exacto, los otros dos puntos. El otro punto es sobre la reserva de la investigación previa. Aquí lo que se sostiene, bueno, es que la investigación previa, que es la fase preprocesal, donde la mayoría de los casos penales como empiezan, ¿no? Porque recordemos que solo una excepción son los flagrantes, que entra directamente a la instrucción fiscal y avanzan y son los que se consiguen la mayoría de las sentencias en el sistema penal ecuatoriano. La mayoría están en investigación previa, están en una fase que es de investigación, que es reservada. ¿Qué es lo que sostenía la propuesta de reforma? Que si la Asamblea pedía información respecto de casos bajo reserva de investigación previa, la Fiscalía estaba en la obligación de darse. Y es correcto que existe rechazo al respecto, porque eso claramente va a minar las posibilidades de una investigación efectiva que permita identificar a los culpables. Y sobre todo, porque esto es lo más importante, aquí la gente tiene una visión homocéntrica, por decirlo de alguna forma, antropocéntrica del proceso penal. Solo estamos pensando en si meten preso o no meten preso a alguien. Pero la realidad es que en la gran mayoría de los temas, sobre todo relacionados con criminalidad organizada contra el Estado y empresarial, lo importante son los bienes que se pueden incautar, que se puede determinar previsiones de enajenar, retención de las cuentas bancarias, etcétera. Estos son los temas importantes y esos son los que deberíamos trabajar para que se puedan dictar en la investigación previa. Esa sí es la reforma que se necesita más que otra. En este caso concreto, y bien lo dice la fiscal general, si se permite que los asambleístas tengan información reservada sobre investigaciones, lo que va a pasar es que van a alertar a los investigados. Y con eso no se va a poder ni avanzar a una formulación de cargos, ni tampoco van a lograr ni detenerlos, ni poder incautar esos bienes que se encuentran aparentemente adquiridos con dinero mal habido. Entonces, sí es correcto que exista este rechazo, si es que se necesitaba que se ampliara a otros entes públicos información relacionada con investigaciones bajo reserva, realmente podría pensarse en otro tipo de entes, como por ejemplo el Consejo de Seguridad Nacional, respecto del cual existe una reserva absoluta de lo que se discuta internamente, pero yo lo mantendría como está. En ese punto no reformaría nada y lo dejaría tal cual para efectos de evitar que la investigación previa se vea mermada. Ahora, recordemos que la investigación previa no es secreta, es reservada para terceros, pero las partes que intervienen, estamos hablando del denunciante y el denunciado, sí pueden acceder al expediente y sí pueden sacar copias, incluso certificadas. Su obligación es no difundirlas, pero ellos sí pueden acceder al documento como tal que se requiera. En tal sentido, reitero que es mejor ese artículo en ese punto no tocarlo. Ahora, el tercer tema era relacionado con los tiempos que dura la misma investigación previa, que es de 1 a 2 años. Esos tiempos han estado ahí desde que existe un sistema acusatorio en el Ecuador. Es decir, estamos hablando desde el Código del 2000, ya estamos para 24 años. Es decir, esos plazos que tenía la Fiscalía para investigar en la fase preprocesal han existido siempre. El problema es qué pasa cuando fenecen esos plazos. Y la Fiscalía no ha formulado cargos. El problema es, visto desde la otra óptica, que uno como investigado tiene casos por años aperturados y la Fiscalía no los resuelve. Entonces, esa reforma para mí sí es importante. ¿Por qué? Porque lo que apunta es a garantizar también seguridad jurídica para las personas que se encuentran bajo investigación. Si la ley ya dice que la investigación tiene una duración, cuando termine ese plazo, yo debo decirle, oye, señor fiscal, ya acabó la investigación. Por favor, diga si me va a formular cargos o si va a archivar el caso, pero resuelva. Entonces, si a mí no me responde la fiscalía, yo debo poder ir a un juez a decirle lo mismo. Señor juez, dígale al fiscal si me va a formular cargos o si va a archivar la causa. Esa es la discusión. Ahora, la fiscalía ha sostenido de que esto afecta sus capacidades investigativas. Eso es falso. Eso es falso, ¿por qué? Porque la fiscalía, aún archivando la causa, aún archivándose judicialmente la causa, puede reaperturarlo. Se encuentra un nuevo elemento.
Lo que trata de resolver este problema es la situación de personas que, en su gran mayoría, las personas que se encuentran denunciadas en la fiscalía bajo investigación previa, se encuentran muchísimos años bajo esta investigación sin ninguna definición. Ustedes van a una fiscalía y encontrarán todavía cajones con investigaciones previas de hace más de 3, 4, 5 y más de 6 años, abiertas todavía, sin resolución. Eso también es injusto. Es injusto para los investigados a quienes la fiscalía no les ha formulado cargos y sobre los cuales tampoco tienen nada, porque esas causas normalmente están en la denuncia y en lo mucho el reconocimiento, y no hay nada más. Pero si no tiene nada más en 3 años, en 5 años, señor, archívenla. Eso es lo que busca esa reforma. Esa reforma sí me parece positiva. Insisto, la fiscalía no pierde su capacidad de investigar, no pierde la titularidad de la acción penal. En cualquier momento, mientras no esté prescrito el delito, puede reaperturar la investigación, como de hecho lo puede hacer ahora. Entonces, esas son las 3 líneas rojas que yo veo en el proyecto de ley que ayer nos aprobó en la Asamblea. Correcto, doctor. Lo importante entonces es que se elimina la grasa y los puntos rojos y lo demás positivo sea aprobado, ¿verdad? Las 8 de la mañana, 46 minutos, 8 de la mañana, 46 minutos. Estamos en Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista, dialogando con el doctor Fernando Yávar, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Más preguntas de mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Juan Carlos. Gracias, Alcides. Buenos días, doctor. En el tema de del consejo, de la integración previa, hay una parte de estos artículos que se están casualmente revisando, en donde supuestamente se le permitiría a un miembro del Consejo de la Judicatura solicitar información en procesos de indagación previa. ¿Qué tiene que hacer un miembro de la Judicatura, que es un ente netamente administrativo, metiéndose en solicitar información en procesos de indagación previa, doctor? Bien, si es un vocal que lo está pidiendo, estaría mal. Pero si se trata de una denuncia disciplinaria en contra del fiscal y que se ha presentado en la judicatura y tiene que ser investigada, ahí sí me parece que hay casos en los cuales hay que tener distinciones respecto de la reserva en investigación. Ese es un caso claro en que si yo veo que hay violaciones a la normativa por parte de un fiscal y lo denuncio en la judicatura sí debe tener capacidad para decir, señor, por favor, remítame el expediente bajo reserva. Yo también estoy bajo reserva. Voy a mantener la reserva en la judicatura. Pero esto es para fines disciplinarios. Recordemos que además los tiempos de prescripción de las infracciones disciplinarias son cortos. Entonces, bajo ese supuesto, que sea exclusivamente para fines disciplinarios, creo que sí está bien que se pueda solicitar, pero estamos hablando que esto sería a través de una petición realizada por el Pleno o en fase investigativa por un director provincial y tal vez específicamente sobre los puntos en los cuales atañe la denuncia, no sobre toda la investigación. Esa podría ser una excepción plausible. Le doy otra, por ejemplo. ¿Qué pasa si mañana durante una investigación previa, en una declaración, se injuria, se calumnia a otra persona con un hecho independiente de lo denunciado, independiente de lo investigado? ¿Qué pasa si se produce esta infracción penal? Yo debo poder decir, señores, yo lo voy a querellar, yo le voy a presentar una querella a esta persona. Solicito copias certificadas para ese efecto. No me dé todo el expediente, solo deme esa declaración. Y si usted quiere, puede hasta tachar el resto de la declaración. Fiscalía, a mí deme la parte específica que es la que atañe a la discusión sobre si se atacó o no el honor. Eso, por ejemplo, para mí me parece una excepción a la reserva que es válida. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a ocurrir es que el que se vio afectado, la víctima de la calumnia, no va a poder ejercer la acción penal. Recordemos que tiene solo 6 meses para poder presentar la querella y citar a el querellado. Entonces, esa, por ejemplo, es otra excepción que podría ser válida, pero son excepciones. Ya. Doctor, estaba escuchando ayer
a un distinguido abogado, y él decía que en este tema del recurso de revisión, lo que se está buscando es sorprender y hacer trampa, decía, metiendo temas por la ventana. Ok, ¿Qué opina usted al respecto? a ver, vamos a ver cuáles son los casos que hoy tenemos para recurso de revisión. Si hoy yo quisiera presentar un recurso de revisión, ¿cuáles son los casos? Primero, si se comprueba que la persona que supuestamente se había matado, ¿no? Aparece viva. O sea, ese es un primer Claro, caso. Ya, ese es un correcto, primer caso. de Segundo, acuerdo. ¿qué pasa si hay dos sentencias que son contradictorias, una con la Claro, otra? Claro, claro, también habría lógica claro. de que si hay dos sentencias contradictorias, se haga una revisión y se determine obviamente cuál es la válida. Y la tercera es si se ha dictado esa sentencia en virtud de documentos o testigos falsos o de informes maliciosos. Correcto. Okay. Esta es la causal, digamos, con la que normalmente más se presentan recursos de revisión, porque las otras dos son extremadamente excepcionales, Claro, extremadamente excepcionales. Pero en esta, obviamente, se apunta a lograr probar en el recurso de revisión a través de otras pruebas, de nuevas pruebas, obviamente, que existió un documento, un testigo falso o un informe malicioso o errado. Ese es un poco el objeto de este tema. ¿Okay? Pero la pregunta, obviamente, que genera es el planteamiento del proyecto de reforma, es incluir un numeral más relacionados que si existiera un pronunciamiento de unos entes de derechos humanos, como estamos hablando, insisto, esto no es que mañana alguien pone una ONG, ¿no? Derechos Humanos, SA, y ahí yo voy y presento una petición y me la dan y ya. Ese no es el tema. El tema sería si un ente internacional, insisto, reconocido por el Ecuador como un sistema interamericano de derechos humanos o de las Naciones Unidas, de ahí surge un informe que determina que ha existido violaciones legales en una actuación del Estado. Okay. Ya con eso es lo que se plantea. Insisto, esto es una discusión más técnica que política, pero lamentablemente hoy está empañada políticamente. Muy probablemente se pudiera volver a discutir claro, esto porque se sabe después, claramente quién es el sector político que está empujando así este es, tipo de cosas, pues, doctor. exacto, pero si discutiéramos esto el próximo año, en esta fecha, no tuviéramos la misma connotación política. Ahí sí lo viéramos técnicamente. ¿Por qué? Porque ya no tendría ninguna incidencia política el artículo como tal, la reforma que se incluye un numeral adicional. Entonces, insisto, no es necesariamente una cuestión que lo podamos decir 100% antitécnico, pero hoy la connotación política la empaña completamente. Y no hay espacio para una discusión que no sea política, lamentablemente. Pero insisto, yo creo que en este momento no va a pasar nada con que esa reforma no pase. Esperemos otro momento político y discutirlo técnicamente. Las 8 de la mañana, 53 minutos, 8 de la mañana, 53 minutos. Radio Atalaya sigue presentando su programa de opinión política, Punto de Vista, dialogando con el doctor Fernando Yávar, quien fuera ex vocal del Consejo de la Judicatura. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, don Alcides Ezequiel Montilla, y muy buenos días también al Marqués de P. Brava, el doctor Juan Carlos Sánchez Arosemena, por supuesto a nuestro primer invitado esta mañana, el doctor Fernando Yávar, conocido y prestigioso penalista del país, con quien estamos conversando sobre las reformas al Código Integral Penal, y luego vamos a aprovechar también para tocar algo de la ley de extinción de dominio, ¿no? Que también ese tema es interesante, más aún que todavía no se votó el día de ayer o no se terminó de probar en el Pleno lo del COVID. Yo quería antes de eso, Alcidito, y a toda la audiencia del sistema de emisoras Atalaya, este tema que comentamos por redes, en el sentido, más que por redes, por chats de WhatsApp, en el sentido del fallecimiento en Rusia del opositor, esto es a nivel internacional, del Sí. opositor Alexei Navalny, el más importante opositor de Putin en la última década, diría yo que más que en la última década,
murió este viernes en prisión, según reportan las agencias de noticias rusas. Navalny cumplía una condena de 19 años y pues de manera, como ocurren las cosas allá en Rusia, sospechosa, ha fallecido el más feroz crítico de Putin, justo cuando este año va a haber elecciones en Rusia. No es que Navalny iba a poder ser candidato, pero seguramente su figura tenía peso, lógicamente, en cualquier movimiento que sea contrario en una elección al señor Vladimir Putin. Los comentarios son pues que esa muerte es media rara, ¿no le parece, Alcidito y Juan Carlos? Claro que sí, claro que sí, Claro, muy, pero muy rara. Como rara fue la manera como separaron, marginado al candidato que iba también a participar claro. políticamente con Putin, que le dijeron que la firma de respaldo no valían. Entonces, para acá lo separaron. Así era todo aquel que se enfrente al gran monarca, sale trasquilado, como dice alguien, ¿no? Son gobiernos totalitarios, mi querido Duque, ya lo sabemos. O sea, ahí es cuando, digamos, pues, ciertos grupos políticos, ¿no? Que pregonan, pues, que quieren la libertad y que quieren la democracia, etcétera. Sin embargo, se muestran supremamente afines a este tipo de gobiernos, ¿no? Y lo estamos viendo en Nicaragua y lo estamos viendo en Venezuela, gobiernos totalitarios, dictatoriales, en donde se quieren sencillamente mantener y preservar ahí hasta, pues casi pues hasta la muerte, manejando un país, ¿no? Entonces ya Putin ya también se han aprobado reformas para que él pues pueda ser presidente, no sé, creo que son por 6 años más, una cosa así. Entonces, Sí, esto es así. un presidente que más es un dictador, pues, ¿no? Claro, pues, Presidente, gobiernos claro, totalitarios, totalmente. No hay así democracia. es. Acuérdese también cuando se accidentó el avión, pues de ese también, el que era también opositor a las fuerzas estas rebeldes. Ah, claro, claro, Ya, que era socio y luego se claro, hizo enemigo, claro. claro. Y el avión se cayó. Se cayó casualmente el avión. Por favor. Usted sabe cómo Pocos días después de que trataron de hacer la insurrección, ¿no? Claro, por Y, supuesto. y que le dieron una especie de asilo, de algo así en Bielorrusia. El avión, pum, Así se es, cayó. así es. Y de repente se cayó el avión. Por Increíble, favor. Como increíble. dice Bonafón, por favor. Eso, Claro, por por favor. favor. Por favor. Bueno, Gobiernos damos, totalitarios. damos esa noticia, en efecto, y más adelante la estaremos ampliando. Es noticia que se publicó hace poco, así es que le pedimos a nuestro invitado, al doctor Yavar, le damos gracias por darnos este tiempito de paréntesis, porque es importante la noticia, más aún con todos estos asuntos de Rusia, Estados Unidos, Rusia, Ecuador, entrevistas de Putin con Tucker Carlson, todo eso, ¿no? Volviendo al tema del COIP, de las reformas, al ciudadano común y a la ciudadana común, Fernando, ¿qué es lo que le debe de importar de esta reforma? Yo creo que ustedes tocaron ya unos puntos, pero me gustaría que tú, que eres un experto y que conoces cómo se ha ido haciendo la última reforma, incluso cuando se juntaron los diferentes códigos y se hizo el COIP, ¿cuáles son las reformas que más deberían interesar a la ciudadanía, al ciudadano de a pie? A ver, mira, si bien es verdad que se ha atacado también esta reforma por aparentemente ser de un populismo penal, es decir, que solo esté pensando en elevar las penas. En un principio, obviamente hay que tener claridad respecto de que una reforma que solo piense en elevar las penas
no va a generar ningún efecto disuasor per se. Disuasor per se. Si fuera así, los países que tienen pena de muerte no tuvieran delitos, no tuvieran delitos. Pero obviamente eso como, digamos, como una idea principal. Sin embargo, lo que sí está claro es que necesitamos hacer muchas reformas dentro del sistema penal ecuatoriano, que permita también agilitar el juzgamiento. Pero más allá de todo, porque esto no es un tema solo de reforma. Aquí hay un tema de cambiar la visión de cómo funciona el sistema. Si todavía tenemos un sistema deficitario en términos de producción de resolución de casos, nuestro problema es ese. Nuestro problema es que la gran mayoría de las denuncias que se presentan no se investigan. Mientras no resolvamos los hechos no flagrantes. Lo cual significa más impunidad, ¿no? Exacto, no, pero es que esto es un tema que lo mantenemos año tras año. Y yo ya he dado ejemplos al respecto. Usted vaya a un despacho de un fiscal, una fiscalía normal, promedio, no las excepcionales, que no es una de tránsito, que todos son flagrantes, o las de FEDOTI, que son las de crimen organizado y que son temas de droga, que también la gran mayoría son temas flagrantes. No, vamos a una normal, una fiscalía normal de denuncias de robo, una denuncia de homicidio, una denuncia de violación, una denuncia de una estafa. Ya, en esas fiscalías, que son la gran mayoría del país, usted va y le da al cada fiscal 300 a 400 casos al año. Ese fiscal con ese número de causas formula cargos, no digo sentencias, formula cargos en 15, en 20. O sea, esto es un superfiscal si llega a 25, 30. Entonces eso significa que en ese caso excepcional que llegara a ese número, va a arrastrar el próximo año por lo menos unas 200 a 300 denuncias. Y el próximo año le vamos a dar otra vez 300, 400 causas nuevas. Entonces, mientras no tengamos un número de fiscales suficiente para atender la demanda, pero además no es solo el fiscal y su equipo, el secretario, asistente, es también un equipo investigativo, sea este de la policía o también puede ser privado, o sea, civil más que nada, civil. Ya, si no tiene eso, esos casos no van a avanzar, no van a avanzar. Pensar que un fiscal que está sentado en un escritorio o haciendo audiencias es una persona que va a salir a la calle a investigar el hecho es falso. Eso es falso. Eso no va a ocurrir. Entonces, mientras no resolvamos eso, que es un tema más que de leyes, es un tema de inversión y claramente de políticas públicas, no va a cambiar la realidad. Ahora, de que hay cosas que modificar normativamente, claro que las hay, en todo ámbito, tanto en el tema relacionado con el COIP per se, que obviamente es el juzgamiento de personas adultas, como también en el Código de la Niñez y Adolescencia respecto de los adolescentes infractores. O sea, la gran mayoría de los casos de adolescentes infractores tienen la posibilidad de recuperar su libertad en un tiempo sumamente corto en comparación con los adultos. Y claro, uno entendería la lógica en una situación normal de delincuencia juvenil, pero también tienes casos anormales. Bueno, claro, este caso estamos en otra situación, Exacto. Exacto, si tienes obviamente, lamentablemente, reclutamiento de adolescentes para el cometimiento de delitos graves como sicariato, etcétera, ellos no pueden estar en la misma situación en la que se encuentra el resto de las personas que son sujetos de este tipo de enjuiciamientos cuando son adolescentes y deberán tener otros tiempos incluso para lo que se conoce como el internamiento preventivo, que es el equivalente a la prisión preventiva. De ahí, en general, hay realmente para poder lograr una reforma que sea lo más, digamos, por lo menos integral posible, hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. Yo rescato algo que, por ejemplo, no se dio paso en una de las preguntas del presidente Noboa, que es la capacidad de poder indultar a los miembros de las fuerzas del orden. Y no necesariamente que estén presos, no necesariamente que ya estén condenados, sino obviamente en casos en que se pueda determinar que existe un enjuiciamiento injusto en contra de ellos. Obviamente que esto hay líneas finas sobre las cuales discutir y no es tampoco generar una patente de curso para que se haga cualquier abuso ni ejecuciones extrajudiciales, pero sí debería permitirse que el presidente por lo menos pueda revisar, insisto, sin estos condicionamientos que son la sentencia ejecutoriada, que se encuentra privada de la libertad de la persona, etcétera. Y que además el indulto no produzca efectos jurídicos ya en
la vida institucional de esa persona que recupera su libertad y recupera obviamente su estado de inocencia, porque muchas veces se los indulta, pero que sigue estando en su vida institucional, ya se terminó, ya sí está bien, ya no estás preso, pero vas a estar igual separado de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, etc. Eso tampoco debería pasar. Entonces, hay muchísimos temas. La legítima defensa de la propiedad, por ejemplo. Temas que sí teníamos en el Código Penal anterior y que otros países no han recuperado, como el caso de Perú. Si alguien viene y atenta en mi propiedad, me refiero a mi casa, mi local, mi domicilio, y como hay en otros lados, como se me permita a mí poderme defender, si yo cuento con un arma que esté autorizada, que no me lleven preso, que no me lleven preso. O sea, evidentemente, comparecemos ante el juez y que la fiscalía me abra una investigación previa, lo investigue, pero que me permitan a mí tener la seguridad de que si yo puedo reforzar la seguridad de mi casa y ejerzo, obviamente, un acto de defensa, que sea considerado como una legítima defensa. Y en tal sentido, no perder mi libertad por defender mi propiedad y sobre todo mi vida y la de mi familia. Fernando. Por ahora te diría, entre otras cosas eso, ¿no? Ahora, en general, obviamente, si vamos a elevar penas, porque obviamente las circunstancias son otras de las que hemos tenido en el pasado, debe ser armónica. Me refiero a que todos los delitos que tengan penas altas y que sean similares a los otros que se vayan a reformar, también deben ser reformados. O sea, no puedo reformar unos delitos y dejar otros por abajo. O sea, mañana yo no puedo decir, voy a ponerle al homicidio, le voy a poner 80 años de pena, pero dejo con una pena inferior relacionada con 26 años, por ejemplo, los casos de violaciones a los derechos humanos relacionados con genocidio, crímenes de guerra, etcétera, que también implica muerte. O sea, eso sería una contradicción y una desproporción. Entonces, si se va a elevar las penas para hacer obviamente un sistema que por lo menos sea integral, que lo hagan en todos los delitos a efectos de que tengan la capacidad de poder también en los delitos medios reformarlas y elevar las penas. Insisto, esto es un tema temporal. Como están las cosas, se requiere una respuesta contundente, pero esto no es pensado simplemente en una reinserción social de las personas privadas de la libertad. También tiene relación con que se vuelva a concebir la pena desde una perspectiva de que esto es un castigo. Y eso es lo que realmente es. Y cuando están presos, no se lo está viendo como una reinserción social, sino también como una filosofía de castigo. Esa persona debe sufrir un daño similar al que causó. Las 9 de la mañana con 7 minutos, don Alcides Montilla. Doctor, es cierto que en las reformas al COIP alcanza, unos dicen 86 reformas, 86 reformas, pero yo he leído algunas y me he tomado la molestia de poner las que no están. Vamos a ver si concuerda conmigo. Por ejemplo, no está la imputabilidad de los menores infractores, que debería ser por lo menos de 12 años. Imputabilidad de menores, una. Dos, el tema de prevaricato, ampliar el prevaricato no solamente para los jueces de la función judicial, también para los jueces que son garantías constitucionales y también los electorales, que también hay jueces. Y el otro tema es el tema de la prisión preventiva, ¿no? Ampliar las conductas para que no se permita la existencia de la prisión preventiva. No sé qué opinión tenga usted. Ok, vamos, a ver, primer tema, delincuencia juvenil. Aquí hay dos opciones. O elevamos las sanciones que se imponen en el sistema que está regulado por el Código de Niñez y Adolescencia, que hoy es hasta 8 años, ¿no? Lo que podría plantearse, y es correcto, es que en delitos muy graves, estamos hablando obviamente de delitos relacionados con sicariatos, asesinatos, violaciones, etcétera, que en esos la pena, o sea, la medida que se aplica, porque eufemísticamente le decimos distinto, ¿no? O sea, yo puedo tener una medida socioeducativa, pero en el fondo es una pena privativa de libertad, es cárcel. Yo puedo tener un internamiento preventivo, pero en el fondo es una prisión preventiva. Entonces, bueno, que la medida socioeducativa de internamiento institucional, esa se eleve de 8 a, por ejemplo, el 50% de la pena aplicable a adultos, ya sea de 12 a 18 o de 14 a 18. Okay, son temas, por ejemplo, no reglados. O la otra opción en el mismo tema, que es declarar la imputabilidad de
o sea, que sea imputable penalmente en sede, obviamente, de adultos, de personas que tengan de 16 años para arriba o de 14 años en adelante, es decir, la franja de 14 a 18. Podría pasar ya a ser juzgados como adultos. Esto también tiene sus bemoles y sus distintas particularidades. Podría ser como en algunos sistemas anglosajones en los cuales se determina previamente que se trata de una persona que sí tiene capacidad para conocer la naturaleza del hecho. Si se hace un examen psicológico en ese sentido y se determina esto, obviamente que pase a ser juzgado como adulto, insisto, los casos más graves en la franja de este que es 12 a 18, porque 12 a 18 hoy sí tiene responsabilidad, digamos, bajo el Código de Niñez y Adolescencia, en el sistema, digamos, de delincuencia juvenil, que no se llama así, pero es el equivalente. Solo podemos sacarlo y ponerlo como adultos en esta parte, ¿no? La otra opción que me preguntabas cuál era. Prevaricato. El tema del Prevaricato. prevaricato, Mira, ¿verdad? yo Para en el prevaricato concreto, más allá de determinar la posibilidad de que se incluyan otros jueces, etcétera, todo eso está bien. Pero vamos al tema concreto. A mí lo que me interesaría es que en mi relación con otros países, cuando me piden una extradición de ecuatorianos, si la pregunta pasa en la consulta popular, ¿no? Que se incluya también, pues, a los jueces, a los fiscales y a los abogados que han colaborado con el crimen organizado. Sí, pues, si quieren llevar al narcotraficante, llévenselos todos, pues. Llévense también al juez, llévense también al fiscal y llévense, obviamente, comprobado, ¿no? Con una sentencia. Pero vamos al tema, al toro por los cuernos, al toro por los cuernos, porque aquí es fácil, porque aquí es la ley de jabón, el que no queda resbala. Uno igual va a regresar con los mismos jueces o fiscales. Entonces, si tenemos personas que se encuentran ya identificadas, que han cometido delitos de prevaricato, resulta que aquí el prevaricato es como cualquier delito, porque al final de la sentencia se la suspende la pena. Y hay casos gravísimos donde ha habido corrupción y a pesar de eso le suspenden la pena a ese juez. Si mañana se determina que si lo solicita el Estado, obviamente requirente, no solamente se va a extraditar a el narcotraficante, sino también al juez, al fiscal y al abogado. Obviamente que bajo los distintos delitos que hayan cometido, prevaricato, cohecho, confusión, etcétera, han participado en colaborar con el crimen organizado, que se vayan también. Entonces ahí a lo mejor veremos algún cambio en esta materia. El último punto, ¿cuál era? en el tema de Prisión preventiva. prisión Mira, preventiva. en prisión preventiva, para mí, el tema, más que una reforma respecto de si le puedes dictar o no, porque ahí lo que podríamos plantear es, como algunos jueces dicen, porque hay jueces que te dicen, mira, dame la oportunidad de dictar prisión preventiva aun cuando no me lo pida el fiscal. Porque a veces lo que pasa es que el fiscal no la pide, por la razón que sea. Puede ser que estaba intimidado, puede ser que tenía algún tipo de favorecimiento, lo que sea. Pero el juez dice, dame la oportunidad de poderla dictar, aun si no me la pide la fiscalía. Eso es un tema, por ejemplo, que si bien es contrario al sistema acusatorio, que requiere obviamente una función dispositiva por la cual el juez despacha lo que le piden las partes, eso, por ejemplo, podría ser un tema. Pero el segundo, que es más importante que la prisión preventiva, es las condiciones para las medidas cautelares no privativas de libertad. O sea, cuando yo sí puedo dictar una medida que no sea prisión preventiva. Entonces, si a mí me dicen en el caso concreto que voy a tener una caución, es decir, que la persona a la cual le voy a dictar esa medida va a caucionar, va a pagar una fianza y con eso se va a garantizar la reparación integral de la víctima y también la multa del Estado, ok, ahí sí yo tengo más garantías para poder dictar esa medida, pero aquí se dicta sin ton ni son, a cualquiera se le da una medida no privativa de libertad, a pesar de ser en algunos casos delitos graves. Las 9 de la mañana, 14 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Dialogamos con el doctor Fernando Yávar, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Más preguntas de mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Juan Carlos. Doctor, permítame pasar a otro tema y es el que tiene que ver con la famosa sentencia de la Corte Constitucional respecto a la eutanasia, el caso de Paula Roldán. Hay un comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y que comienza diciendo, o en su parte inicial habla que esta es una cuestión diabólica, haber permitido la Corte
que pues la persona se acoja a la eutanasia para dar fin a su vida por un problema de salud, en este caso, que la aqueja con mucho sufrimiento y que igual ella va a morir, que esto es una cuestión diabólica. Entonces, por favor, doctor, yo quisiera escuchar su razonamiento respecto a lo que ha decidido la Corte Constitucional y explicar un poco la ciudadanía, porque lo que pasa es que se mezcla, ¿no? Un tema de índole jurídico con un tema muchas veces también de índole religioso, Y ¿no? de salud, ¿va? Y de salud, exactamente, claro, Alcides, y de claro. salud. Entonces, por favor, quisiera sus criterios al respecto, si fuera tan amable. Sí, a ver, recordemos que la Corte Constitucional dictó la sentencia 67-23-IN/24 con el juez ponente Enrique Herrería Bonet, en la que se aceptó la demanda de inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que este es el artículo del homicidio. ¿Qué es lo que se sostenía? Decía, a ver, no todos los casos de homicidio son iguales, porque una cosa es cuando alguien da muerte, digamos, sin ninguna justificación, que obviamente es un delito, que es la gran mayoría de los homicidios, sea esto de una forma intencional o inintencional, es decir, dolosa o culposa. ¿Okay? Pero hay un caso particular, decían ellos, en los cuales igual es un homicidio, porque además es intencional, y es el caso de los pacientes que padecen un intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable. Entonces, esos casos, si alguien auxilia el deseo de ese pariente, de ese paciente, de no continuar viviendo porque ya no quiere sufrir más, porque ya es indigna su vida dependiendo de terceras personas para poder sobrevivir diariamente, ese homicidio, porque insisto, es una muerte intencional, que no se sancione al médico que acepta el pedido del paciente para dar fin a su vida. Entonces, lo que dice la Corte es, sí, en esos casos excepcionales no va a ser delito, pero tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, el médico que aceptara el pedido del paciente dice, no va a ir preso, no va a ser procesado penalmente, pero le dice, primero, tiene que el paciente expresar esto de forma inequívoca, libre e informada, cuando lo puede hacer directamente, o su representante cuando no lo puede expresar, ¿no? ¿Para qué? Para solicitar expresamente un procedimiento de eutanasia activa, ¿no? Segundo, el padecimiento que sufre ese paciente debe ser intenso, un sufrimiento realmente que provenga de una lesión corporal grave, irreversible o una enfermedad grave e incurable. Entonces le pone condiciones específicas, estableciendo, insisto, para el caso concreto, esto en el Código Orgánico Integral Penal. Además se reforma el Código de Ética Médica, que obviamente tiene una posición contraria a la eutanasia. Bien, sí. Lo reforma también en su artículo 6 y también en el artículo 90. El 90 lo expulsa, de hecho, del ordenamiento jurídico, y el 6 obviamente lo modifica, es una reforma, ¿no? Para esto exige además, al final de la sentencia, que la Asamblea se pronuncie en un plazo de 12 meses con un proyecto de ley para que conozca y discuta esta temática. Envía también al Ministerio de Salud Pública para que en 2 meses regule también este procedimiento, establezca un reglamento, y al Defensor del Pueblo también para que prepare el proyecto de ley que se va a plantear en la Asamblea. Entonces, esta es una temática no ajena a las polémicas y obviamente se mezclan las posiciones religiosas de las personas. Esto, como ya lo vimos hace varios meses atrás, cuando lo discutimos también aquí mismo en este programa con Alcides y me parece con Hugo, estaba también presente en esa época. Vimos que hay países que no han regulado ya previamente. No todos los países lo tienen regulado, eso es verdad, efectivamente. Correcto. Para algunos, de hecho, les parece que no es un tema que debe ser regulado expresamente. Y esto ha hecho que, a pesar de que es una discusión de derechos humanos de fondo, porque es una discusión de dignidad, que es realmente la base de la discusión de derechos humanos, no todos los países han aceptado estas reformas y estas regulaciones de la eutanasia. Insisto, la norma está ya vigente, esto es
en este momento irreversible. Ya todas aquellas personas que decidan bajo las condiciones establecidas en las sentencias y posteriormente lo que regule la ley y la normativa del Ministerio de Salud Pública podrían acogerse a una eutanasia activa. Esto, insisto, más allá de las posiciones personales y religiosas, recordemos que es un Estado laico y tiene que regularlo en base a la normativa que nos rige. Y esa normativa para la Corte Constitucional estableció que existía una contradicción entre la situación concreta de las personas que se encuentran bajo este tipo de enfermedades graves, incurables y padeciendo sin duda un sufrimiento muy grave con la dignidad humana. Y en tal sentido considero que debía resolverse entonces en esta forma y bueno, sin perjuicio de que hay también votos salvados y todo, la mayoría se pronunció favorablemente a la demanda de la señora Roldán. Muy bien. 9 de la mañana, 21 minutos, 9 de la mañana, 21 minutos. Más preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Gracias, Alcito. Solo agradecerle a Fernando porque estamos con el tiempo. Queda pendiente el tema de la extinción de dominio y hablar de la Liga Pro de Básquet, pues lógicamente. Está Así emocionante. que, Claro. exacto. Mi doctor Entonces, que publica en sus redes sociales todos los partidos, oiga. Siempre publica. Pero los Lakers están que suben, que bajan, que pierden, que ganan, doctor. Bueno, yo siempre tendré la esperanza de que quedemos campeones otra vez como Lakers, así como también Barcelona en Liga Básquet Pro. Recordemos rápidamente que empieza en mayo, por favor, todos a los coliseos. en mayo. Nacional, 12 equipos y entra Liga Deportiva Universitaria a la Liga Básquet Pro. Esto es una importante noticia para que todos aquellos hinchas de liga también saben que no solo cuentan con equipo de fútbol, también de básquet y que viene obviamente a reforzar a la Liga Básquet Pro. Qué bien, qué bien. Ya, pero una pregunta, ¿seguirá siendo en el Abel Jiménez? Puede haber sorpresas. Hay una opción en la Avenida de las Américas que no puedo adelantar y que no es el cerrado. Ah, caray. ¿Sí? Allá. Vea usted. Ok. Bueno. Decía porque ahora el Poro Parque lo está manejando el municipio, ¿no? Sí, el tema de fondo es accesibilidad al Coliseo. Las horas, no pasan buses al pie del Coliseo y eso ha limitado la afluencia de público. Pero vamos a ver, ojalá se pueda dar esta opción que es interesante, en la cual se puede realizar los partidos en un Coliseo más cercano ya al centro de la ciudad. Esperamos que sea así. Fernando, que próxima semana, dentro de su tiempo, coordinemos para ver si lo tenemos acá en la radio y hablamos de estos dos temas y probablemente ya se habrá aprobado el COIP, así que también de eso. Perfecto, encantado. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ya Alcidito tiene más temas, así que antes de ir a la pausa, cuéntenos qué tema más tenía Alcidito usted, antes de ir a la pausa y que nos dé la temperatura, porque usted es nuestro experto en clima. El tema del juicio político probablemente pues, a un vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y a uno que fue vocal, José Morillo, por arrogación de funciones, etcétera, etcétera. Sería interesante la próxima semana conocer el punto de vista del doctor Yávar. Claro, allá. Perfecto. Quedamos, coordinamos ahora entonces por interno con el doctor Fernando Yávar Umpierres. Nos vamos a la pausa. No se olviden que hoy tendremos el personaje del viernes.